Hola con todos, mi nombre es Leonardo Galletasio. Voy a hablar sobre el manual de servicios del ecógrafo de la materia de Ingeniería Clínica y Hospitalaria. Voy a hablar acerca del funcionamiento. El funcionamiento de un ecógrafo es un equipamiento que nos permite obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo, con el objetivo de realizar diagnósticos, seguimientos o detectar enfermedades del cuerpo humano. Todo esto mediante mediante una emisión de sonido que viaja de manera libre entre los tejidos suaves hasta chocarse con una superficie de mayor densidad. Una vez que esta choca, esa onda de sonido empieza lo que es a rebotar, y el mismo emisor de sonido también funciona como receptor, y este empezará a recibir esas señales y así poder dar una imagen de lo que estamos viendo. Un ejemplo podría ser una cavidad del corazón. Si estamos usando esto, el sonido enviará hasta llegar a una válvula mitral, y ahí el sonido rebotará y empezaremos a ver la imagen que deseamos. Entonces, el funcionamiento del ecógrafo refleja las estructuras de diferente densidad en el cuerpo. Eso es lo que hace. Y transmitiendo esto mediante ondas mecánicas, ¿no?, al equipamiento para complementar lo que es el estudio médico. Y ahí se podrán visualizar en la pantalla los resultados. Tenemos las aplicaciones. Las ecografías no solo se han transformado en una herramienta útil para realizar seguimientos de embarazo, como se puede observar ahí, por ejemplo, sino también que se ha considerado como un eslabón, por así decirlo, muy importante en el diagnóstico médico, ya que muchas enfermedades precisan de estos estudios, que pues ayudan bastante en lo que es para reconocer estados de estructuras y demás. También, como podemos observar aquí en las imágenes, en la primera, como dije, es para revisar lo de los embarazos, chequeos, que el bebé se encuentre sano y cómo está. En la segunda imagen que podemos observar aquí, pues es prácticamente en lo que es la cardiología. Esto es para identificar taponamientos cárdicos, derrames y explorar el interior del corazón. Después procederemos a la siguiente imagen, que es lo de ginecología, que es para diagnosticar lo que son los quistes ováricos, diferencia entre nódulos y tumores mamarios, realizar un seguimiento de crecimiento de un feto y demás. Para la última foto tenemos que es una de endocrinología, que es para poder diagnosticar hipotiroidismo, estudiar lo que son las patologías tiroideas y demás, que se especificará a continuación, que es en las áreas donde se utiliza. Como se mencionó en el anterior, empezamos con la obstetricia, que la obstetricia o tocología es una especialidad médica que se ocupa en el embarazo del parto y el puerperino, incluyendo las situaciones de riesgo que se requieren una intervención quirúrgica. Después proseguimos con la siguiente imagen, que es la cardiología, que es la rama de la medicina que se encarga del estudio de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y sistema circulatorio. En la tercera imagen podemos observar que la urología. La urología se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al aparato urinario, suprarrenales, reproductivo de ambos sexos y el aparato reproductor masculino. Bien, continuando en esta de acá, es el músculo esquelético, donde se revisan los tendones, músculos, nervios, ligamentos y demás, con el fin de poder ver como una opción de alternativa a la radiología y detectar las fracturas y demás. Continuando con la imagen siguiente, es la endocrinología, que la endocrinología, como se mencionó anteriormente, es el estudio del sistema endocrino, sus enfermedades, sus secreciones conocidas como hormonas y demás. Prosiguiendo con la siguiente imagen de acá abajo, es la gastroenterología, que es la ecografía abdominal. Se forman imágenes de los órganos sólidos del abdomen, como el páncreas, la aorta, la vena cava inferior, el hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares, los riñones y demás, para así poder ver lo que ocurre en el sistema digestivo como tal. También muy importante aquí con el ecógrafo también se utiliza en la veterinaria, que como se sabe, la veterinaria es una rama de la medicina que se ocupa de la prevención, de manejo diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones de los animales como tal. Entonces también, y por último, tenemos la terapéutica, que aquí más bien es utilizada en la fisioterapia, que es conocida como la terapia de la física, que es una disciplina de las ciencias de la salud que ofrece tratamiento de rehabilitación física, tanto para el diagnóstico, prevenir síntomas y demás. Continuando, tenemos lo que es el manual de usuario. Aquí enumerado
tenemos la parte frontal del equipo y también la parte posterior del equipo, ¿no? Entonces, iniciando, tenemos lo que es el primero, es el monitor, muestra las imágenes de los parámetros durante la exploración. Después tenemos lo que es el panel de pantalla táctil, control o interfaz del sistema operador. Después tenemos el número 3, que es un altavoz, que es la salida del sonido. Número 4, soporte para el gel ecográfico, se utiliza para colocar el gel ecográfico. Número 5, tenemos el soporte de sonda, que se utiliza para colocar la sonda general. En el número 6 tenemos el soporte de la sonda de lápiz, que se utiliza para colocar la sonda de lápiz. En el número 7 tenemos el gancho del cable de sonda, se utiliza para fijar el cable de la sonda. Después proseguimos con el número 8, que prácticamente se utiliza para, bueno, es una palanca de ajuste del panel de control, que se utiliza para elevar o girar el panel de control. Después tenemos el número 9, el teclado, que se utiliza para escribir caracteres o introducir funciones. Después del número 10, que es el control o interfaz del sistema para el operador. Después tenemos el 11, que es un puerto USB, así sin más. Después tenemos el número 12, que es un gancho, así como tal. El 13 es un soporte de la sonda intracavitaria, que se utiliza para fijar la sonda intracavitaria. El número 14 es un soporte para el gel ecográfico o calentador de gel, que bueno, se utiliza como para colocar el gel ecográfico. En el número 15 tenemos lo que es el panel fisio. Este se utiliza para conectar las derivaciones del SG y el dispositivo de SG externo. Después, en el número 16, tenemos lo que es el compartimiento. Se utiliza para colocar la impresora de video en blanco y negro. En el número 16 tenemos el compartimiento. Bueno, perdón, el número 17, puerta de sonda, que es una conexión entre los transductores y la unidad principal. El número 18, que son las rueditas. Estas prácticamente se utilizan para fijar o desplazar el sistema por donde nosotros decimos. Continuando acá, empezamos con el número 19, que es un brazo de soporte del monitor. Ese soporte del monitor para ajustar la altura, la posición del monitor y demás. El número 20, la asa posterior, se utiliza para empujar y desplazar el sistema. El número 21, una palanca de bloqueo y del brazo de soporte, que se utiliza para bloquear y desbloquear el brazo de soporte. El número 22 es un conducto de refrigeración, que son unas rendijas. El número 23, el panel de ES, panel de interfaz para las señales de entrada y salida. Después tenemos el 24, que es un freno de rueda, que es para frenar el equipo y que no se esté moviendo. El número 25 tenemos el panel de la fuente de alimentación, que es un panel de un puerto eléctrico. Y para finalizar, como se puede observar acá, tenemos el número 26, que es un DVD RW, que es una unidad de DVD RW. Como bueno, aquí prácticamente con este fin de explicar todos estos botones y objetos que posee el ecógrafo, es para que se pueda entender qué nomás contiene esto, ¿no? Y bueno, continuamos con el diagrama esquemático. Aquí en el diagrama esquemático tenemos lo que es el diagrama de bloques y el sistema de medición. Acá un diagrama de bloques un poco sencillo, donde inicia con un pulsador. De aquí pasa un transductor, un conformador, un procesador de ecos, procesador para visualización y visualizador. El diagrama de bloques, como podemos observar, tenemos una fuente, un generador eléctrico, un transductor y un difusor, que prácticamente va a ser el que genere las ondas, ¿no? Donde dice que el sistema generador de ultrasonido es totalmente electrónico y reduce el consumo de energía eléctrica a varios ingenieros. Entonces, después tenemos el sistema de medición, que evalúa el rendimiento del nivel sonoro del equipo y se usa en el siguiente sistema de medición, como se puede observar ahí. En general, aquí donde lo que más actúa serían los traductores, ya que estos son usados en el diagnóstico por ultrasonido. Están basados en el principio del efecto psicoeléctrico. Ese principio indica que ciertos materiales tienen la capacidad de cambiar sus dimensiones cuando están colocados en un campo eléctrico, e inversamente generan un campo eléctrico cuando cuando están sujetos a una deformación mecánica. Los iones positivos y negativos en la estructura cristalizada del material psicoeléctrico están unidos en forma tal que existe una correlación inmediata entre la forma del cristal y la diferencia de potencial entre la superficie del mismo. A su paso a través de los tejidos y según las leyes ópticas, este haz de ultrasonido puede ser reflejado, refractado, difractado, dispersado y absorbido. La absorción produce una pérdida de intensidad en los tejidos blandos, lo que causa que los ultrasonidos de frecuencia alta tengan un menor poder de penetración en los huesos. En los huesos la absorción aumenta al cuadrado. Los fenómenos de reflexión y dispersión son impredecibles en ecografías diagnósticas. Sin embargo, la difracción y refracción puede influir
en las formas negativas, es decir, en los artefactos. Los ultrasonidos reflejados y parte de los dispersados son denominados como ecos. Y bueno, esto prácticamente sería lo que es el diagrama esquemático. Procederemos a los rangos de operación, que el equipo puede soportar lo que son tensiones de 100 a 120 voltios, o también puede ir de 220 a 240 voltios. Después tenemos la frecuencia con la que se manejan los rangos, sería de 50 a 60 hercios. Y también el consumo de energía, que serían los 630 voltios. Y después tenemos las condiciones en las que debe estar el equipo. Si el equipo está en funcionamiento, debe tener las siguientes condiciones: temperatura de ambiente de 0 grados centígrados a 40 grados centígrados, una humedad relativa entre el 30% al 85% sin condensación, y por último sería lo que es la presión atmosférica de 700 pascales a 1600 pascales. Después tenemos condiciones de almacenamiento y transporte, es decir, si el equipo no está funcionando o se lo está enviando. Igualmente de 20 grados centígrados a 55 grados centígrados, una humedad de 20 a 95% sin condensación, y de 700 pascales a 1060 pascales. Después procedemos a las rutinas del mantenimiento preventivo, donde estas iniciarán con la limpieza del sistema. Esto es importante porque antes de limpiar hay que comprobar que esté apagado el cable, que esté apagado y que el cable de alimentación esté desconectado, ya que si se limpia mientras el sistema o el equipo está encendido, es propenso a provocar lo que son descargas eléctricas. Después tenemos la comprobación de la zona, que se comprueba que el cabezal de la sonda no presenta grietas ni expansiones, es decir, comprobar visualmente que no exista ningún defecto. Después tenemos lo que comprueba el cable de alimentación y el enchufe. Este se comprueba visualmente igual, que no haya pliegues, grietas, desperfectos. También revisar que no haya ninguna ruptura en el cable y verificar que la conexión del enchufe sea muy confiable, porque si no puede provocar un cortocircuito. Después tenemos comprobación de la apariencia. Se verifica si se presentan grietas en las cubiertas del ecógrafo, la apariencia de la sonda y el aspecto externo de la derivación del SG. Y por último, la copia de seguridad del disco duro del sistema. Esto con el fin de evitar un deterioro o la pérdida de los datos almacenados en la unidad del disco duro del sistema. Por eso es lo que se opta por crear una copia de seguridad del disco duro a unos intervalos regulares, porque como es bien sabido, es importante tener todos estos datos guardados para que el paciente pueda revisarlos después, pasado un tiempo, revisar sus resultados, y de este modo no se pierda esa información. Es decir, es muy importante tener esta copia de seguridad. Por último, tenemos lo que son las posibles fallas y soluciones según a los errores que se visualizan en la pantalla. El primero sería cuando la entrada de alimentación, el primer fallo es cuando la entrada de alimentación desea está conectada al indicador de alimentación y este no se enciende. Una causa de eso es una anomalía del sistema de encendido o conexión inapropiada del cable de alimentación. Una solución a eso es que se comprobará que el sistema esté conectado, se comprobará que el enchufe no esté aflojado ni soltado la parte posterior del sistema. Después tenemos el segundo fallo, es el indicador de alimentación del monitor, está encendido pero no se muestra ninguna imagen. Hay dos causas de esto, es el intervalo entre apagado y el reinicio del sistema es demasiado corto, o es posible que el brillo o el contraste del monitor se haya ajustado incorrectamente. Soluciones a estas dos causas es que apague el sistema y espere como mínimo un minuto, a continuación se reiniciará el sistema. O también ajustar el brillo y el contraste del monitor. El tercer fallo es el monitor muestra los caracteres y los menús, pero no las imágenes. Una causa, aquí existen tres causas. La primera, la frecuencia, parámetros de calidad de la imagen. La ganancia de los controles TGC no se han ajustado correctamente. La siguiente causa puede ser compruebe que haya una sonda correcta o totalmente conectada. Y la última sería el sistema está congelado. Las soluciones de estas tres causas pueden ser las siguientes, que sería ajustar la frecuencia de la ganancia en el control TGC, comprobar la conexión de la sonda es correcta o descongelar la imagen. La cuarta es la calidad de la imagen es deteriorada, pues el modo de examen, una causa puede ser el modo de examen es incorrecto, los parámetros de procesamiento de la imagen son incorrectos, o el último, los preajustes de imagen no son los apropiados. La solución a esto pues prácticamente sería que ajuste la configuración del proceso de la imagen o reinicie el proceso. Después debemos restablecer los valores predeterminados de fábrica. Y por último, el último fallo es el botón no responde en el sistema y el sistema
emite una señal acústica. Eso se puede dar porque el botón está bloqueado por la suciedad. Aquí hay dos soluciones a eso, que podría ser lo que compruebe si el botón para el control está bloqueado y presionarlo bastantes veces hasta así poder liberarlo. O por último, es la otra solución a este fallo es que se limpie el botón. Y bueno, estas fallas serían y sus soluciones. Y bueno, sería todo. Esta es la bibliografía, el equipo del DC60 de la empresa Mindray. Ahí se encuentra el link. Y los demás, eso sería todo. Muchas gracias por tu atención.